El zumbido monótono del restaurante era casi tan deprimente como la comida que servían. Platos a medio comer, cubiertos pegajosos y esa luz fluorescente que le daba a todo el mundo un aspecto enfermizo. Ahí estaba yo, Damián, cumpliendo 29 años en una plebes, sintiéndome tan fuera de lugar como un tornillo de media pulgada en una caja de clavos. Mi familia estaba esparcida alrededor de la mesa, cada uno absorto en su propio universo de apariencias. Nadie me miraba. Nadie, excepto yo, parecía notar la ironía de celebrar mi vida en un lugar donde la alegría iba a morir. Para entender por qué un simple gesto en un restaurante de cadena pudo romper algo tan profundo dentro de mí, tienen que entender mi mundo. Mi mundo huele a diésel por la mañana y a tierra removida. Mis manos no son suaves, son mapas de callos y pequeñas cicatrices, un testimonio de cada día que paso al mando de una excavadora de 20 toneladas. Me llamo Damián, y soy operador de maquinaria pesada. Tengo mi propia pequeña empresa de excavación en las afueras de Guadalajara. No es glamuroso. No salgo en revistas ni tengo miles de seguidores. Pero es real. Imagínenlo, son las 5 de la mañana y el cielo apenas empieza a teñirse de gris. El aire es frío y corta. Mientras mi familia probablemente se da la vuelta en sus camas de sábanas suaves, yo ya estoy en mi camioneta, con un termo de café humeante a mi lado, conduciendo hacia un terreno baldío que para el final de la semana tendrá los cimientos de una nueva casa. Hay una especie de poder silencioso en eso. Mover la tierra, darle forma, crear algo donde no había nada. Con cada palanca que muevo, siento el rugido de 200 caballos de fuerza respondiendo a mi tacto. Es una danza de precisión y poder. Un error, un cálculo equivocado, y puedo reventar una tubería de gas o derrumbar un muro de contención. Pero cuando lo haces bien, cuando la zanja queda perfectamente nivelada y el cliente te mira con ese respeto genuino en los ojos, no hay nada que se le compare. Ese es mi orgullo. Un orgullo silencioso, ganado a pulso, que no necesita la aprobación de nadie. Ahora, contrasten eso con el mundo de mi familia. Mi hermano mayor, Braulio, de 32 años, se autodenomina consultor de marketing digital. Su oficina es cualquier cafetería de moda que tenga buen wifi y donde pueda lucir sus tenis de diseñador. Justo en este momento, mientras yo estoy sentado en este purgatorio de plástico, probablemente él esté en uno de esos lugares, con su MacBook abierta, fingiendo una reunión estratégica por Zoom que en realidad es una partida de algún juego en línea. Vende sitios web básicos a precios exorbitantes a pequeños negocios locales que no saben nada de tecnología. Habla de embudos de conversión y optimización de SEO, pero su mayor logro es convencer a una señora de que su florería necesita una página con fotos de stock. Luego está mi hermana menor, Ximena, de 26. Ella es una influencer de estilo de vida. Su vida es una producción constante para Instagram y TikTok. En este preciso instante, seguro está ajustando el ángulo de su teléfono por 10ª vez para capturar la espuma perfecta de su capuchino de leche de avena, quejándose de lo agotador que es crear contenido. Su apartamento, que yo ayudo a pagar, no es un hogar, es un set de grabación. Cada cojín, cada planta, cada libro en la estantería, que nunca ha leído, está posicionado para la foto perfecta. Vende una fantasía de éxito y bienestar a sus seguidores, pero detrás de la cámara, su vida es un vacío de ansiedad y deudas de tarjetas de crédito. Y mis padres, Roberto y Leticia. Mi padre trabaja en logística, un buen trabajo, pero actúa como si fuera el director general de una multinacional. Mi madre no trabaja desde que mi padre tuvo el gran ascenso. Ahora sus días consisten en clases de yoga, catas de vino y quejarse con sus amigas de lo ocupada que está. Ambos están obsesionados con mantener una fachada de prosperidad, una obra de teatro financiada, en gran parte, por el hijo al que miran con una mezcla de lástima y condescendencia. Siento mi teléfono vibrar en el bolsillo. Es un mensaje de Isabel, mi novia. Feliz cumpleaños, mi amor. Desearía tanto estar ahí. ¿Estás seguro de que no quieres que vayamos a cenar solos mañana a ese lugar de carnes que te gusta? Una sonrisa amarga se dibuja en mi cara. Isabel. Ella es mi ancla a la realidad, a un mundo donde mi trabajo es motivo de admiración, no de vergüenza.
Ella es enfermera. Ve la vida y la muerte de cerca todos los días. Sabe lo que es el trabajo duro. Por eso mi familia no la soporta. La ven como a alguien simple, no lo suficientemente sofisticada para su círculo de mentiras. Le respondo, todo bien, preciosa. Es solo una cena. Te veo mañana. Te amo. Miento. Nada está bien. Esta cena es el comienzo del fin. Solo que ellos todavía no lo saben. Esta farsa no empezó ayer. La raíz de todo esto se hundió en nuestra familia hace unos 5 años. Yo recuerdo el día exacto. Fue un martes. Llegué a casa de mis padres después de una jornada de 12 horas instalando un sistema de drenaje bajo una lluvia torrencial. Estaba cubierto de lodo, agotado, pero satisfecho. Encontré a mi madre en la cocina, con los ojos rojos e hinchados. Mi padre estaba en el salón, mirando un punto fijo en la pared, con una copa de tequila en la mano, algo inusual para el entre semana. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz sonando ronca por el cansancio. Mi madre, Leticia, se derrumbó. Es tu padre, sollozó. Lo despidieron. La palabra flotó en el aire, pesada, increíble. Mi padre, Roberto, siempre había sido la roca, el proveedor. Su trabajo en logística era el pilar sobre el que se construía toda su identidad, toda la fachada de la familia. Me explicó, con una voz desprovista de su habitual fanfarronería, que la empresa había hecho una reestructuración. Un eufemismo para decir que habían contratado a alguien más joven y más barato. Esa noche, la casa que siempre había parecido tan sólida, tan llena de risas y conversaciones jactanciosas, se sintió frágil, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Unas semanas después, la crisis se profundizó. Braulio, mi hermano, que en ese entonces tenía una de sus muchas ideas de negocio millonarias, algo sobre importar fundas de teléfono baratas de China, fracasó estrepitosamente. Había pedido un préstamo que no podía pagar. Al mismo tiempo, Ximena, que estaba en la universidad, llamó llorando porque había acumulado una deuda masiva en sus tarjetas de crédito comprando ropa para construir su marca personal en Instagram. El pánico se apoderó de mis padres. Las facturas se acumulaban. La hipoteca estaba a punto de vencer. Y fue entonces cuando se volvieron hacia mí. No de frente, no con honestidad. Fue sutil, manipulador. La primera vez fue mi padre. Me llamó a un lado, con esa falsa camaradería que usaba cuando quería algo. Hijo, dijo, poniendo una mano en mi hombro. Sé que esto es difícil de pedir, pero estamos en un aprieto. La hipoteca, solo este mes. En cuanto encuentre algo nuevo, te lo juro, te lo devuelvo todo. Mi corazón se debatió. Por un lado, era mi familia. Los amaba. Por otro, algo en su tono, en la forma en que evitaba mi mirada, me hizo sentir una punzada de desconfianza. Pero la lealtad, esa lealtad ciega que te inculcan desde niño, ganó. Claro, papá. No te preocupes. ¿Cuánto necesitan? Ese fue el primer ladrillo en el muro de mi prisión financiera. Después de eso, las peticiones se volvieron más frecuentes, más audaces. Ya no era solo para emergencias. Era para mantener el estilo de vida. Damián, cariño, decía mi madre por teléfono, con su voz de víctima profesional. Tu hermana necesita una laptop nueva para la universidad. La suya ya está muy lenta y le da pena con sus amigas. ¿No podrías ayudarnos? Es por su educación. Yo sabía que la laptop no era para la universidad, sino para editar sus videos de TikTok. Pero pagué. Carnal, me decía Braulio, con un entusiasmo que siempre precedía a una petición de dinero. Estoy a punto de cerrar un trato que nos hará ricos. Ricos, te digo. Solo necesito un poco de capital para la inversión inicial. Piénsalo como si fueras mi socio. Le di el dinero. El trato nunca se materializó. La transición de ayuda a obligación fue tan gradual que apenas me di cuenta. Se convirtió en la norma. Yo pagaba la factura del cable porque se les olvidó. Cubría la reparación del coche de mi padre porque salió un gasto inesperado.
Pagaba las tarjetas de crédito de Ximena mes tras mes. Isabel fue la primera en verlo claramente. Una tarde, estábamos en mi pequeño apartamento, un lugar modesto con muebles de segunda mano, pero era mío. Ximena acababa de publicar una foto con un bolso de diseñador que costaba más que mi alquiler de 2 meses. Damián, dijo Isabel, su voz suave pero firme. ¿Tú sabes cuánto cuesta ese bolso? Con ese dinero podrías haber dado el enganche para una de las camionetas nuevas que necesitas para tu negocio. Es solo un bolso, Isa. Sus padres se lo dieron, mentí, y me sentí sucio al hacerlo. ¿Sus padres? Damián, tu padre no tiene trabajo fijo desde hace meses. Tu madre no trabaja. ¿De dónde crees que sale el dinero? Me miró con sus ojos claros y honestos, y por primera vez, sentí una profunda vergüenza. Tuvimos nuestra primera pelea seria esa noche. No a gritos, sino con la tensión de las verdades no dichas. Yo defendía a mi familia por instinto, mientras ella defendía la lógica, y a mí. Pero la gota que empezó a llenar el vaso fue cuando mi padre finalmente encontró un nuevo trabajo. No era el gran puesto directivo que él pregonaba, sino algo similar a lo que tenía antes. La familia lo celebró como si hubieran ganado la lotería. Pensé, ingenuamente, que las cosas volverían a la normalidad. Que mi papel como red de seguridad financiera había terminado. Qué equivocado estaba. En lugar de reducir sus gastos, los aumentaron. Ahora que había un ingreso estable de nuevo, sentían que tenían derecho a vivir aún mejor. Pero el sueldo de mi padre no era suficiente para cubrir la hipoteca, los coches de lujo, las clases de yoga, los restaurantes caros y las deudas de mis hermanos. Así que las llamadas continuaron. Pero ahora con una nueva justificación, es solo hasta que nos recuperemos del todo. Es que tu hermano está a punto de despegar. Es que tu hermana necesita mantener su imagen para sus patrocinadores. Y yo, como un idiota, seguía pagando. Pagando por su fachada, pagando por su aprobación, pagando por un amor que, como estaba a punto de descubrir, tenía un precio muy claro. Y yo era el único que lo estaba pagando. El día que me convertí oficialmente en el dueño de la deuda de mi familia, el aire en el banco era frío y estéril. Mi padre había intentado refinanciar la hipoteca de la casa por su cuenta. El banco, después de ver su historial de crédito y su nuevo y modesto salario, prácticamente se rió en su cara. Fue entonces cuando recibí la llamada. Hijo, necesitamos tu ayuda, dijo mi padre, su voz despojada de toda arrogancia, reemplazada por una urgencia apenas disimulada. Es solo una formalidad. El banco necesita un aval con buen crédito para aprobar el refinanciamiento. Solo tienes que firmar unos papeles. ¿Firmar qué, papá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ser mi coacreditado. Es para demostrar que la familia tiene respaldo. No significa nada, en serio. No significa nada. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras estaba sentado frente a un ejecutivo de crédito de rostro impasible. El tipo, un hombre de traje gris y mirada cansada, me miraba con una mezcla de lástima y respeto profesional. Deslizó los documentos sobre la mesa de caoba. Eran gruesos, intimidantes. Hojeó mis estados de cuenta, mi historial de crédito impecable, los ingresos de mi negocio. Asentía lentamente. Luego miraba a mi padre, que intentaba parecer relajado y en control, y su expresión se endurecía. Señor Damián, dijo el ejecutivo, ignorando a mi padre. Usted entiende que al firmar esto, usted es legalmente tan responsable de esta deuda de 3.5 millones de pesos como su padre. Si ellos no pagan, nosotros vendremos por usted. Su negocio, sus activos, todo. Miré a mi padre. Él asintió vigorosamente, como para animarme. Es solo un papel, hijo. Para el sistema. Pero no era solo un papel. Era un ancla. Y en ese momento, con la pluma en la mano, sentí como la cadena se enganchaba a mi tobillo. Firmé. Y en el momento en que mi firma se secó en el papel, vi un destello de alivio en los ojos de mis padres que no era gratitud. Era la mirada de alguien que acababa de pasarle su carga a otro. A partir de ese día, la dinámica cambió sutilmente.
Ya no pedían, exigían. Ya no era un favor, era mi responsabilidad. Y para no volver a pasar por el pánico de las llamadas de nos cortaron la luz, transferí todas las facturas de servicios a mi cuenta. La luz, el agua, el gas, el internet de alta velocidad que necesitaban para sus negocios. Todo se domicilió a mi tarjeta de crédito. Era más fácil, me dije a mí mismo. Menos drama. Pero en realidad, estaba asumiendo la dirección de un barco que se hundía, mientras la tripulación seguía de fiesta en la cubierta. Fue entonces cuando empecé mi libro de contabilidad secreto. Al principio era solo para mí, para entender a dónde se iba mi dinero. En una vieja laptop, abrí una hoja de cálculo. Hipoteca, 18,000 pesos mexicanos. Luz, 1,200 pesos mexicanos. Renta de Braulio, 15,000 pesos mexicanos. Tarjeta de Ximena, 8,000 pesos mexicanos. Renglón tras renglón. Mes tras mes. Ver los números crecer era aterrador. Era como observar una radiografía de un tumor que se expandía. El dinero que yo sudaba bajo el sol, el dinero que debería estar reinvirtiendo en mi negocio, en comprar una excavadora más nueva, en contratar a un ayudante, se estaba evaporando en cenas caras. Ropa de marca y suscripciones a cajas de belleza. La falta de respeto se hizo más evidente, más descarada. En las reuniones familiares, que ahora se sentían como reuniones de junta directiva donde yo era el único inversor silencioso, mi vida era un chiste. Recuerdo una carne asada en el patio trasero de la casa que yo estaba pagando. Estaba emocionado porque acababa de ganar la licitación para un proyecto comercial importante, la excavación para un nuevo estacionamiento subterráneo. Era un gran paso para mi pequeño negocio. ¡Qué buena noticia!, dije, tratando de compartir mi alegría. Es un contrato de 6 meses. Me va a dar mucha estabilidad. Braulio, sosteniendo una cerveza artesanal cara, soltó una risita. ¿6 meses moviendo tierra? ¡Qué chido, carnal! Yo, en cambio, estoy pivoteando mi modelo de negocio hacia soluciones B2B. Es un juego de estrategia, ¿sabes? De pensar en grande, no de ensuciarse las manos. Mi padre asintió con la cabeza, orgulloso de la jerga sin sentido de Braulio. Eso es, hijo. La mente sobre la materia. Nadie me felicitó. Nadie preguntó por los detalles. Mi gran logro fue reducido a mover tierra. Me quedé allí, con mi plato de carne en la mano, sintiéndome invisible. Era el motor financiero de la familia, pero para ellos, yo solo era el mecánico sucio que mantenía la máquina en marcha, alguien a quien era mejor no ver. Invitar a Isabel a las reuniones familiares era como llevar una flor a un campo de batalla. Yo insistía, tontamente, esperando que algún día la aceptaran, que vieran en ella lo que yo veía, su inteligencia, su bondad, su fuerza. Pero para mi familia, ella era un espejo. Y odiaban el reflejo que les devolvía. La peor vez fue para el cumpleaños de mi madre. Insistí en que Isabel viniera. La cena fue en un restaurante italiano pretencioso que mi madre adoraba. Desde el momento en que llegamos, el aire se cortó con un cuchillo. Mi madre, Leticia, la examinó de pies a cabeza. ¿Y tú qué haces, querida?, le preguntó, aunque ya lo sabía. Su tono era dulce como el veneno. Soy enfermera en el hospital civil, respondió Isabel, con la frente en alto. Ah, enfermera. Qué noble, dijo mi madre, y la palabra noble sonó como si quisiera decir pobre. Debe ser un trabajo muy agotador, tratar con gente enferma todo el día. Ximena ni siquiera la saludó. Pasó toda la noche enviando mensajes y tomándose selfies, asegurándose de que el logo del restaurante se viera claramente en el fondo. Braulio fue el más cruel. En medio de la cena, cuando Isabel contaba una anécdota sobre un paciente, él la interrumpió. Oye, Damián, ¿tu novia siempre es así de seria? Debería sacarla más a divertirse, para que se relaje. A lo mejor hasta sonríe. Vi el dolor en los ojos de Isabel. Vi cómo su sonrisa se tensaba. Puse mi mano sobre la suya debajo de la mesa, un gesto inútil. Quería gritar, volcar la mesa, arrastrarla fuera de allí.
Pero me quedé paralizado, como siempre. Atrapado entre el amor por la mujer a mi lado y la lealtad tóxica hacia las personas que compartían mi sangre. En el coche de vuelta a casa, ella se quedó en silencio. Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas a través del parabrisas. Finalmente, cuando estacioné frente a su edificio, se giró hacia mí. No estaba llorando, lo cual era peor. Sus ojos estaban llenos de una tristeza lúcida. No solo no te respetan a ti, Damián, dijo, su voz apenas un susurro. No respetan a la mujer que amas. Me ven como ven tu trabajo, como algo inferior, algo que te arrastra hacia abajo, lejos de su mundo de fantasía. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron como un ultimátum silencioso. ¿Hasta cuándo vas a permitirlo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que me traten como basura para que ellos puedan sentirse superiores? No tuve respuesta. Porque la respuesta era aterradora. La respuesta significaba elegir. Y esa noche, mientras conducía de vuelta a mi apartamento vacío, supe que la elección se acercaba y que iba a destrozar un mundo. El mío, o el de ellos. Y así llegamos a mi 29º cumpleaños. El principio del fin. Todo comenzó, como solían hacerlo las catástrofes familiares, en el grupo de chat de WhatsApp. Cena de cumpleaños para Damián el viernes, escribió mi madre. ¿A dónde vamos? Sugerencias. Por un instante, un estúpido y patético instante, sentí una chispa de esperanza. Quizás este año sería diferente. Quizás recordarían que odio los mariscos. Quizás alguien sugeriría ese nuevo asador brasileño del que había estado hablando durante semanas. Quizás, solo quizás, alguien preguntaría qué quería hacer yo en mi cumpleaños. La esperanza duró unos 30 segundos. Braulio fue el primero en responder, algo barato, ¿no? Guardemos los restaurantes buenos para celebraciones de verdad. Celebraciones de verdad. Las palabras brillaron en la pantalla de mi teléfono, quemándome las retinas. ¿Qué era una celebración de verdad para ellos? El cumpleaños de Braulio el año anterior había sido en un Stackhouse donde el corte más barato costaba 800 pesos. El de Ximena, en un lugar de cocina de fusión donde los aperitivos costaban más que una comida completa en cualquier otro sitio. Pero mi cumpleaños, para mi cumpleaños, había que mantenerlo barato. Ximena respondió al instante, jajaja, sí. Applebes tiene margaritas a 2x1 este mes. OMG. Un emoji de risa con lágrimas acompañaba su mensaje. Mi padre remató, suena bien. Viernes a las 8 de la noche. Allá nos vemos. Y ya está. Nadie más dijo nada. Nadie me preguntó. Mi destino de cumpleaños había sido sellado, margaritas baratas y aros de cebolla congelados. Debería haber dicho algo. Debería haber escrito, no, gracias. Prefiero cenar solo. Pero no lo hice. La costumbre de tragarme mi decepción era más fuerte. El viernes por la noche, llegué al restaurante. El lugar olía a desinfectante y a freidora. Mi familia ya estaba allí, en una mesa pegajosa bajo una luz que hacía que la comida pareciera de plástico. Ya habían pedido una entrada para compartir y hablaban animadamente entre ellos. Cuando me senté, la conversación se detuvo por un segundo. Ah, ahí está el festejado, dijo mi padre con una alegría forzada. La cena fue una tortura de conversaciones vacías. Braulio hablaba de NFTs y criptomonedas, usando palabras que claramente no entendía. Ximena nos mostró su último video de TikTok, que tenía la asombrosa cantidad de casi 1000 vistas. Mi madre se quejó de su instructora de yoga. Mi padre explicó por enésima vez por qué su camioneta de lujo era una inversión inteligente. Nadie me preguntó por mi trabajo. Nadie me preguntó por mi vida. Yo era solo un cuerpo ocupando una silla en su mesa. Luego vino el momento de los regalos. Mi madre me dio una tarjeta de regalo de Starbucks, a pesar de que sabe que no me gusta el café. Mi padre no trajo nada, pero prometió darme algo después, una promesa que nunca cumplió. Entonces, Braulio sacó un sobre barato, de esos que compras en la caja del supermercado.
Tenía una sonrisa de suficiencia en la cara, como si estuviera a punto de contar el mejor chiste del mundo. Este es de parte de todos nosotros, dijo, deslizando el sobre por la mesa. Dentro había una tarjeta de cumpleaños genérica con un dibujo tonto. La abrí. Debajo del mensaje impreso, alguien había escrito a mano con tinta azul. Para el trabajador del año. A ver si el próximo año celebras algo que de verdad valga la pena. Sigue echándole ganas, hermanito. Con cariño, tu familia. Leí la frase 1, 2, 3 veces. Mi cerebro no podía procesarlo. ¿Era una broma? ¿Una especie de motivación retorcida? La caligrafía era la de Braulio, descuidada y arrogante. Pero decía de parte de todos nosotros. Todos lo habían visto. Todos lo habían aprobado. Levanté la vista. Braulio sonreía, esperando mi reacción. Ximena se reía por lo bajo, probablemente ya pensando en cómo publicaría vibes de cena familiar en su historia de Instagram. Mis padres asentían, como si fuera la cosa más ingeniosa que hubieran visto. Y entonces, lo entendí. No era una broma. No era un intento torpe de motivación. Así era como me veían de verdad. Como alguien que no había logrado nada que valiera la pena celebrar. El tipo que gana buen dinero, pero que a sus ojos, no tiene nada que mostrar. El obrero. El albañil. El que se ensucia las manos. Una rabia fría y cristalina me inundó. No fue una explosión de ira caliente. Fue algo mucho más peligroso. Fue la calma que precede al terremoto. Años de humillaciones, años de ser su cajero automático, años de sentirme como un extraño en mi propia familia, todo convergió en ese instante, en esa estúpida tarjeta sobre una mesa pegajosa. Con una calma que lo sorprendió, saqué mi teléfono. No para gritar ni para discutir. Lo levanté lentamente y tomé una foto. Una foto clara de la tarjeta, con sus caras sonrientes y confundidas en el fondo. El flash los hizo parpadear. Gracias por la motivación, dije, mi voz completamente plana, sin emoción. Me levanté. Saqué un billete de 500 pesos de mi cartera y lo dejé sobre la mesa. Esto cubre mi parte y la de Isabel, dije, aunque ella no estaba allí. Fue mi pequeño acto de desafío. Y sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí del restaurante. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Simplemente me dejaron ir. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento durante 20 minutos, mirando la foto en mi teléfono. La tarjeta. El restaurante de mierda. Sus caras. Algo fundamental se rompió en mí esa noche. Ya no estaba herido. Estaba harto. Se acabó. Se acabó ser su red de seguridad. Se acabó ser el fracasado de la familia. Se acabó fingir que esto era normal. Y fue allí, en la oscuridad del estacionamiento, con el olor a aros de cebolla flotando en el aire, donde empecé a planear, con una claridad aterradora, su completa y absoluta ruina financiera. El lunes por la mañana no hubo gritos ni confrontaciones. La venganza, aprendí en ese momento, se sirve fría y se ejecuta con la precisión de un operador de maquinaria pesada. Me desperté antes del amanecer, como de costumbre. Pero en lugar de ir directamente a la obra, me senté en mi camioneta, con el motor apagado, y convertí mi teléfono en un arma de destrucción financiera masiva. La primera llamada fue a la compañía hipotecaria. La voz de la operadora al otro lado de la línea era profesional y monótona. Buenos días, habla Damián. Llamo para solicitar mi remoción como coacreditado del préstamo número 74B8829. Hubo una pausa. Un momento, señor. Pude oír el tecleo. Señor, entiende que esto iniciará un proceso de 30 días en el que los otros titulares deberán refinanciar el préstamo por su cuenta o la propiedad entrará en proceso de ejecución hipotecaria. Entiendo perfectamente, dije, mi voz firme como una roca. ¿Está seguro, señor? Una vez que iniciemos, no hay vuelta atrás. Más seguro que nunca. Envíenme el papeleo. Colgué. La primera pieza del dominó había caído.
La segunda llamada fue a la compañía de luz. La tercera, a la del agua. La cuarta, al proveedor de internet y cable. Una por una, cancelé la domiciliación de todas las facturas de la casa de mis padres. Sí, estoy seguro de que quiero cancelar el pago automático. No, no deseo hablar con un supervisor. Mi relación con los titulares de la cuenta ha terminado. Luego, abrí mis aplicaciones bancarias y empecé a cancelar suscripciones. Netflix, plan familiar premium. Adiós. Spotify, cuenta familiar. Cancelada. Amazon Prime. HBO Max. La caja de suscripción de productos de belleza de 2.500 pesos al mes de mi madre. Anulada. La suscripción a la revista de golf de mi padre. Terminada. La carísima suite de software de diseño de Braulio que apenas usaba. Suspendida. La llamada más satisfactoria fue la última. Marqué el número del señor Vargas, el dueño del lujoso departamento donde vivía Braulio. Un hombre de la vieja escuela, directo y sin rodeos. Señor Vargas, habla Damián. El garante del contrato de arrendamiento de su inquilino, Braulio. Ah, Damián. Qué bueno que llamas, dijo, su voz sonaba cansada. Honestamente, me preguntaba cuándo recibiría esta llamada. Tu hermano lleva meses pagando la renta a medias. Le informo que, a partir de hoy, presento mi notificación de 30 días para removerme como garante. Después de eso, ya no seré responsable de ningún pago. Hubo un silencio, y luego una risa seca. No te preocupes, muchacho. Haces bien. Yo me encargo de él. Colgué el teléfono. El sol apenas salía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Me sentí ligero. Por primera vez en 5 años, sentí que el peso del mundo de otra persona se desprendía de mis hombros. Arranqué la camioneta y me dirigí al trabajo, dejando atrás un campo minado financiero a punto de estallar. La primera explosión ocurrió el martes por la mañana. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Braulio, oye, güey, ¿qué onda con Netflix? Dice que la cuenta está cancelada. Ximena, Damián. Mi Spotify no funciona y tengo un evento de marca esta noche, necesito mi playlist. Mamá, hijo, no hay internet. ¿Puedes llamar a la compañía? Seguro es una falla de ellos. Papá, Damián, llámame urgente. ¿Hay algún problema con todas nuestras cuentas? No respondía ninguno. Estaba en la obra, nivelando el terreno para un estacionamiento. El rugido de mi excavadora era música para mis oídos. Cada cucharada de tierra que levantaba se sentía como si estuviera desenterrando años de resentimiento. Miraba mi teléfono en los descansos, viendo cómo el pánico crecía en el grupo de chat. Era como ver un reality show fascinante. Para el martes por la tarde, ya habían conectado los puntos. Se dieron cuenta de que no era una serie de coincidencias. Alguien había cortado sistemáticamente sus líneas de vida, y solo había una persona con acceso a todas ellas. El miércoles, el pánico se convirtió en histeria. Mamá, Damián, esto es serio. El banco llamó por la hipoteca. Hablaron de ejecución. Papá, hijo, tenemos que hablar inmediatamente. No sé qué punto intentas demostrar, pero esto es infantil. Braulio, mi casero me acaba de llamar gritando. ¿Qué hiciste, cabrón? Ximena, Ryan, ¿por qué no contestas? Necesitamos tu ayuda. Por favor. Aún no respondí. Estaba demasiado ocupado ganando dinero real, dinero que por fin era mío. Don Eladio, un viejo maestro de obras que me había enseñado casi todo lo que sé, se me acercó durante el almuerzo. Era un hombre de pocas palabras y mucha sabiduría, con la piel curtida por el sol. Te ves diferente, muchacho, dijo, mientras le daba una mordida a su torta. Más tranquilo. Le mostré la pantalla de mi teléfono, llena de notificaciones de mi familia desesperada. Él leyó un par de mensajes, luego me miró y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Ya era hora, dijo, y me dio una palmada en la espalda. Ya era hora.
La confirmación de ese hombre, cuyo respeto me había ganado con sudor y trabajo duro, valía más para mí que 5 años de la falsa gratitud de mi familia. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Solo tenía que aguantar un poco más. La confrontación final era inevitable. Aparecieron el viernes por la noche. Todos ellos, como una manada de lobos heridos, se presentaron sin previo aviso en la puerta de mi modesto apartamento. Papá, mamá, Braulio y Ximena. Los vi llegar desde mi ventana. Se agruparon en el estacionamiento, claramente ensayando su estrategia. Cuando llamaron a la puerta, no abrí de inmediato. Los dejé esperar. Quería que sintieran, aunque fuera por un momento, lo que era estar del otro lado, esperando una respuesta que quizás nunca llegaría. Finalmente, abrí la puerta. Estaba tranquilo, sereno. Isabel estaba a mi lado, su presencia me daba una fuerza silenciosa. Ella había insistido en estar allí. Esta es tu batalla, pero no estás solo, me había dicho. Mi padre, Roberto, fue el primero en hablar, adoptando su tono de patriarca condescendiente. Hijo, ¿se puede saber qué estás haciendo? Creemos que estás teniendo una especie de crisis. Esto no es propio de ti. Siempre has sido el responsable. Responsable, repetí, saboreando la palabra. Interesante elección de palabras. Mi madre, con un pañuelo en la mano y los ojos llorosos, intervino. Damián, te amamos. El dinero no lo es todo. Somos una familia. Las lágrimas de cocodrilo. El mismo espectáculo que había visto docenas de veces. Pero esta vez, yo tenía el guión. Mamá, la interrumpí, mi voz cortante. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me llamó solo para saber cómo estaba? No porque necesitaran dinero, no porque algo se hubiera roto. Solo para hablar. Silencio. Un silencio denso, incómodo. Se miraron unos a otros, buscando una respuesta que no existía. Braulio, continué, girándome hacia mi hermano. En los últimos 2 años, te he dado más de 600,000 pesos. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, gracias? Su rostro se puso pálido. Nunca había sumado las cifras. En su mente, eran solo ayudas esporádicas. Pero, somos familia, güey. No se llevan cuentas con la familia. Tienes razón, asentí. La familia no lleva cuentas. Pero ustedes no son mi familia. Son parásitos. Y se acabó el festín. La palabra parásitos aterrizó en la habitación como una bomba. Vi el shock, la ira y, por un instante, el destello de reconocimiento en sus ojos. Ximena empezó a llorar, esta vez con lágrimas de verdad. Yo no sabía, Damián. Pensé que papá y mamá nos estaban ayudando. ¿Ayudando con qué, Ximena?, le pregunté, sin piedad. ¿De dónde creías que salía el dinero? Papá apenas gana para cubrir sus propios gastos. Tu renta sola es más de 400,000 pesos al año. ¿Hiciste las cuentas alguna vez? Fue entonces cuando saqué mi arma secreta. No un arma de fuego, sino algo mucho más letal, la verdad documentada. Saqué mi vieja laptop, la abrí sobre la mesita de centro y la giré para que vieran la pantalla. La hoja de cálculo. Renglón por renglón, fecha por fecha, cantidad por cantidad. Y para el golpe de gracia, saqué mi teléfono y les mostré la foto de la tarjeta de cumpleaños. Esto, dije, mi voz temblando por primera vez, no de debilidad, sino de una furia contenida. ¿Esto es lo que hace una familia? ¿Decirle a la persona que los mantiene que no ha logrado nada que valga la pena? Nadie pudo decir una palabra. La evidencia era irrefutable. Aquí está lo que va a pasar, anuncié, poniéndome de pie. Tienen 22 días para resolver lo de la hipoteca. Braulio, tienes hasta fin de mes para encontrar un lugar que puedas pagar. Ximena, lo mismo para ti. Se acabó. Estoy fuera. Perderemos todo, gimió mi madre. No, la corregí. Perderán el estilo de vida falso que yo estaba financiando. Todavía se tienen los unos a los otros. Tendrán que aprender a vivir con lo que realmente tienen.
Les abrí la puerta. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. Salieron en silencio, como fantasmas. Y cuando cerré la puerta, el sonido del cerrojo al girar fue el más liberador que había escuchado en mi vida. Después de esa noche, el colapso de su mundo de fantasía fue rápido y brutal. Fue como ver un edificio demolido en cámara lenta. Braulio fue el primero en caer. El señor Vargas no se anduvo con rodeos. A los 30 días exactos, cuando Braulio no pudo pagar la renta completa, inició el proceso de desalojo. Vi la escena con una especie de fascinación morbosa, mi hermano, el consultor digital, cargando sus muebles de diseño en un camión de mudanzas alquilado, su rostro una máscara de humillación. Su precioso Mustang deportivo fue embargado una semana después. Tuvo que volver a casa de mis padres, a ocupar su antigua habitación de adolescente. Su imperio digital se redujo a un escritorio apretado en una esquina. Ximena duró un poco más. Usando sus encantos y sus historias de víctima, logró manipular a un tipo solitario que conoció en una aplicación de citas para que le pagara la renta de un mes. Pero cuando llegó el segundo mes y el tipo se dio cuenta de que solo era un cajero automático, la cortó. Ella también tuvo que arrastrar sus maletas de diseñador de vuelta a casa, su loft de ensueño cambiado por el sofá de la sala. Sus redes sociales se transformaron. Las fotos en yates y restaurantes de lujo fueron reemplazadas por publicaciones melancólicas sobre la importancia de la familia y encontrar la belleza en las cosas simples. Sus seguidores, al no ver más el lujo, comenzaron a abandonarla en masa. La casa de mis padres, la casa donde crecí, fue la última en caer. Sin mi firma, sin mi crédito, el banco no les dio ninguna opción. La pusieron en subasta. Ver el letrero de "se vende" clavado en el césped que yo mismo había cortado tantas veces fue extraño. No sentí tristeza, sino una sensación de cierre. Se mudaron a un pequeño departamento de 2 recámaras en una zona mucho menos glamurosa de la ciudad. La nueva realidad los golpeó con la fuerza de un martillo. Mi padre tuvo que tomar un segundo trabajo los fines de semana en un Home Depot, ayudando a la gente a cargar materiales de construcción, el mismo tipo de trabajo que siempre había menospreciado. Mi madre, que no había trabajado en años, consiguió un empleo como cajera en un supermercado. El glamour de las catas de vino fue reemplazado por el pitido monótono de un escáner de códigos de barras. El grupo de chat familiar, antes un escenario de jactancia, se convirtió en un muro de las lamentaciones. Quejas sobre el transporte público, sobre los jefes exigentes, sobre el precio del aguacate. Dejé de leerlos. Su drama ya no era mi problema. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía. Libre de la carga financiera de 4 adultos, mi negocio floreció. Compré una segunda excavadora, una casi nueva. Contraté a 2 ayudantes. Los contratos empezaron a llegar, más grandes y mejores. El dinero que ganaba, por primera vez, era realmente mío. 6 meses después de la confrontación final, Isabel y yo estábamos parados en un terreno baldío. Pero este era diferente. Era nuestro. Habíamos comprado un terreno en las afueras, con vistas a las colinas. Puedes verlo, le dije, rodeándola con mis brazos. La casa irá aquí. Con un gran porche para ver el atardecer. Lo veo, dijo ella, recargando su cabeza en mi hombro. Veo nuestro futuro, Damián. Un futuro que tú construiste. La semana pasada, me encontré a mi padre en el supermercado. Estaba en el pasillo de las sopas enlatadas, comparando precios. Se veía más viejo, más delgado. Las líneas de su rostro eran más profundas. Pero sus ojos ya no tenían esa arrogancia. Había un cansancio en ellos, pero también una especie de claridad. Damián, dijo, su voz ronca. Hola, papá, respondí, cortés pero distante. Nos quedamos en silencio por un momento. Él miró su carrito de compras, que contenía productos de marca propia, no las exquisiteces orgánicas que mi madre solía comprar. Abusamos de ti, hijo, dijo finalmente, mirándome a los ojos. Lo sé ahora. Nos aprovechamos de tu buen corazón. Y esa tarjeta de cumpleaños fue una crueldad.
No hay excusa. Lo siento. Fue la primera disculpa genuina que había escuchado de él en mi vida adulta. Asentí lentamente. Gracias por decir eso. ¿Eres feliz?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé por un momento. Pensé en mi casa en construcción, en mi negocio próspero, en despertar cada mañana junto a Isabel, en la paz de no sentir el peso de las expectativas y el resentimiento de otros. Sí, papá, respondí con total honestidad. Soy muy feliz. No dije más. Puse una mano en su hombro, un gesto breve, y seguí mi camino. No había necesidad de regodearse ni de perdonar por completo. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices para recordarte la lección. Esa noche, mientras conducía hacia mi casa, la que pronto estaría llena de nuestros propios ruidos y risas, entendí la lección final. Había perdido una familia, sí, pero había ganado mi vida. Había aprendido que el valor de un hombre no se mide por la opinión de los demás, ni por el dinero que tiene, sino por lo que construye con sus propias manos y, sobre todo, por el respeto que se tiene a sí mismo. Y ese es un cimiento que nadie, nunca más, podrá derrumbar.